es que es un lugar en el que he venido habitualmente, evidentemente, como cliente, ¿no? A comprar libros de teatro, y que además, por lo complicado que es muchas veces encontrar este tipo de libros, este tipo de mercados, ¿no? Cuando pensamos en marcas, que no voy a nombrar la FNAC, ¿no? Pero cuando pensamos en la FNAC, que no la voy a nombrar, tú te pones a buscar libros de teatro y están como escondidos, ¿no? Como si estuvieran casi prohibidos, ¿no? Me hace gracia, ¿no? O sea, al fondo, al lado de la poesía, pero en un rincón, abajo del todo, y siempre los clásicos, que están muy bien, pero no hay teatro contemporáneo, no hay teoría teatral. Entonces, para mí este espacio es un espacio de libertad, de lo que considero libertad, que es poder elegir lo que quiero, ¿no? Pues yo era un niño muy inquieto, contarán todos, ¿verdad? Y entonces yo de niño escribía. Lo que pasa es que no me dio por estudiar. Entonces sí, hacía teatro, y en un momento dado decidí estudiar teatro como actor para escribir teatro. Todo muy rebuscado, porque en mi ciudad, en Zaragoza, pues no hay escuela oficial. En Aragón, por ejemplo, creo que es la única ahora mismo comunidad autónoma que no tiene esas. O sea, es terrible. Entonces, por ejemplo, no se puede estudiar dramaturgia. Y de forma autodidacta, pues empecé a estudiar, a formarme y a escribir, ¿no? A la vez que tenía una compañía y estrenábamos textos, que también me servía un poquito para ensayo y error, ¿no? Y aprender un poco desde ahí. Y yo creo que es empezar a aplicar la metodología que se hace, digamos, a nivel mundial, ¿no? Cuando John Fosse ganó el premio Nobel, un autor que llevo reivindicando antes de que ganara el Nobel, y que ha causado mucha risa entre amigos, porque decirlo era como... Y siempre decía, es el candidato al Nobel, jaja. Bueno, pues claro, me hacía mucha gracia porque no se representa, casi no se publica, se publica muy poco, Rambert, bueno, luego ya cuando son... ya pasa por la academia, ¿no? Cortés y compañía, pero en el momento en el que hay que estar, no se está, ¿no? Entonces hay que reivindicar mucho más el autor contemporáneo, cuidarlo muchísimo más, y por supuesto no a nivel de publicación, que también, sino a nivel de estreno. O sea, creo que me parece aberrante, así lo digo, que haya varias compañías de teatro clásico y no lo haya contemporáneo. A mí me parece increíble, que tendría que ser al revés, tendría que haber varias compañías de teatro contemporáneo nacionales y alguna clásica. A mí el clásico pues es lo de siempre. O sea, creo que es un nicho de negocio y de mercado intelectual o intelectualoide, y que sirve para lo que sirve, para que todos nos demos palmaditas en la espalda. Y fíjate, esta representación de Lope de Vega, la enésima vez que hacemos esta versión, pero hoy hemos puesto un palo de fregona en vez de un bastón. Ja, ja, ja. No lo sé, me parece aberrante. Pues precisamente es los que más desconozco. O sea, modestamente se me da bien el humor, porque es lo que llevo practicando toda mi vida y me gusta escribir humor. Sobre todo me gusta actuarlo. Pero cuando me pongo a escribir sí que me salen las cosas raras que he aprendido yo solo, porque no hay referencias en España reales donde puedes hurgar. Entonces, yo la primera vez que vi a John Fosse fue porque mi profesor Mariano Anós, mi maestro, montó a Alguien va a venir, y yo lo vi y me quedé alucinado. Digo, hostia, ¿qué es esto? Y luego montó una obra de Lagarde y dije, ahí va, repiten palabras, pero no es coherente, pero, ¿sabes? Pero entonces todo esto me movilizó de una manera que no lo había hecho nada cualquier otro lenguaje escénico. Y cuando estuve buscando, ¿por qué? ¿Por qué escriben así? ¿Por qué Fosse no pone signos de puntuación? ¿Por qué Rambert no pone de puntuación pero sí de exclamación e interrogación? Pues todo eso me lo he tenido que formar yo, con algunos libros de teoría muy vastos que hay, no muchos. En Artefly, por ejemplo, tienen un par que sirven para llegar un poco a lo que se llama posmodernidad, postdramático, bla, bla, bla. Pero son pinceladas, no son... nadie se mete en plano teórico. Creo que la escena española, argumentando un poco lo de antes, tiene ese debe, ¿no? Empezar a hacerse mayor, o sea, a crecer, a ser adulto. Hombre, pues tiene que ser para mí, pues evidentemente, como no puede haber asociados muertos, que es decir, que los clásicos ya no pueden estar aquí,
tienen que potenciar el carácter contemporáneo y renovador del teatro. O sea, el teatro y cualquier arte, ¿eh? Pero el arte vivo solo se entiende como una renovación constante. O sea, es imposible que el teatro tenga que ver con lo anterior, ¿no? Lo hablaba hace no mucho con una compañera, ¿no?, sobre este tema y la redefinición de Calderón, ¿no? Por ejemplo, La vida es sueño, ¿no? Como una especie de casi personaje libertario, ¿no? Cuando en realidad Segismundo y el propio Calderón representan la ideología más carca, conservadora y fascista, si en esa época existiera, ¿no? Pues un señor cruel que termina siendo rey porque, según Calderón, ¿no?, alguien es designado por Dios para ser rey y va a ser rey. O sea, no tiene ningún atributo positivo, ¿no? El padre de Segismundo es el bueno, desde el punto de vista libertario, ¿no? O sea, decide encerrar a su hijo, pese a que es su hijo, porque el oráculo, que aquí no tomamos a broma, pero el oráculo era de verdad, le dice, es que este tío va a ser un rey cruel, malvado y sin alma. Y al final de la obra vemos que va a ser un rey cruel, malvado y sin alma. O sea, toma decisiones muy crueles, ¿no? Y sin embargo le hemos dado un punto de vista raro, ¿no? Con eso te quiero decir que creo que la AT y el SILT hacen un trabajo muy duro, pero muy necesario. Es que tenemos que reivindicar a los autores contemporáneos, vivos, y que tenemos cosas que decir que tienen que ver con nuestra realidad. Es una de las razones por las que creo que el teatro no encaja y pierde clientes. Porque si tú abandonas a la gente con la que convives, pues evidentemente pues lo demás se convierte, pues eso, en un museo con perdón, de muertos.